La unidad de respiración celular, presten atención que no solo incluye la respiración celular en sí, la fermentación, sino que nos va a permitir, o nos va a obligar, mejor dicho, a completar hidratos de carbono, como así también lípidos. Vamos acá. Un hidrato de carbono que tenemos que conocer, glucógeno. Otro hidrato de carbono que tenemos que conocer, celulosa. Y vamos a ir. Polisacáridos ambos dos. Tenemos que llegar a los polisacáridos. Por eso repasemos rápidamente. Habíamos dicho que los monosacáridos están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno. Por cada átomo de carbono tenemos la misma cantidad de átomos de oxígeno y exactamente el doble de hidrógeno, que los esqueletos podían ir de 3 a 6 átomos de carbono unidos entre sí, según el monosacárido que estemos hablando, que siempre iba a haber un oxidrilo. Este grupo es el oxidrilo o grupo alcohol por cada átomo de carbono de ese monosacárido, a excepción de un carbono, o sea, casi por átomo de carbono hay un oxidrilo, y el casi es porque siempre va a haber un átomo de carbono que va a estar con doble ligadura a un oxígeno. Si el carbono que tiene la doble ligadura al oxígeno es un carbono del extremo del esqueleto carbonado, eso es un aldehído, y ese azúcar va a ser una aldosa. Si la doble ligadura al oxígeno está en un carbono del medio del esqueleto, esto es un grupo ceto, y ese monosacárido va a ser una cetosa, recordando que osa es terminación de hidratos de carbono. La otra cosa que dijimos es que los monosacáridos de 6, de 5 átomos de carbono suelen cerrarse en solución formando estas estructuras cíclicas, y es muy común que los vea representados de esta manera en los textos. Y vimos también cómo se producía el enlace glicosídico o enlace glucosídico. Ese enlace es consecuencia de una condensación. Un azúcar cede un oxidrilo entero, otro un monosacárido cede un oxidrilo entero, el otro solo un hidrógeno, se forma una molécula de agua y quedan unidos a través de un oxígeno. Bien. Condensando dos monosacáridos podemos formar disacáridos. De esos tengo que conocer estos dos. La lactosa, que está formada por galactosa y glucosa, que es el azúcar de la leche. Y la sacarosa, que está formada por glucosa y fructosa, que es el azúcar que se genera por ejemplo, la caña de azúcar. Los dos tienen funciones energéticas. La lactosa es funciones energéticas para el neonato, y la sacarosa funciones energéticas para las plantas. ¿Sí? De las partes fotosintéticas a las partes no fotosintéticas se transporta esta sacarosa. Si tengo... Hay muchos más disacáridos, sí, no nos importan, seguimos de largo. Sí. Tenemos entre 10 y 12 monómeros unidos, monosacáridos unidos, tenemos un oligosacárido, y los oligosacáridos que nosotros hemos presentado en sociedad son aquellos que están unidos a proteínas de membrana, formando glicoproteínas de membrana, unidos a lípidos de membrana, formando los glicolípidos. ¿Sí? O sea que, a ver, en resumidas cuentas, esto es lo que vimos hasta ahora de los hidratos de carbono. Pero nombramos algunos polisacáridos en las paredes celulares. Entonces vamos a presentar a los polisacáridos en sociedad. Un polisacárido puede ser una estructura lineal o ramificada, va a tener más de 12 o 15 hidratos de carbono monosacáridos unidos. Y puedo hablar de homopolisacáridos y de heteropolisacáridos. Un homopolisacárido
es aquel que está formado por un único tipo de monosacárido, ¿sí? O es un polisacárido homogéneo, homopolisacárido está unido por está formado, perdón, por una única unidad, un único monosacárido, y un heteropolisacárido es aquel que está formado por dos o más monosacáridos distintos, ¿sí? Es heterogénea su composición. Dicho esto, lo que resta es hablar de la función. Los polisacáridos pueden tener funciones formando algún tipo de estructura celular o funciones energéticas, como reserva energética a mediano plazo. Y tengo que conocer algunos de esos polisacáridos. Uno de ellos es el glucógeno. El glucógeno es un homopolisacárido de reserva energética a mediano plazo. Es un homopolisacárido pues está formado solo por glucosas, ¿sí? Cada uno de estos hexágonos cerecitos que tengo acá sería una glucosa. Es una molécula ramificada, ¿sí? Fíjense que acá, 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 acá y acá tengo puntos de ramificación. ¿Quiénes sintetizan glucógeno? Los animales. ¿En qué tejidos? Principalmente tenemos dos generadores o dos productores de glucógeno, el hígado y el músculo. En cualquiera de los dos casos, el glucógeno tiene como función la reserva energética, ¿sí? O sea, le sobran glucosas, se polimerizan a glucógeno. Cuando haya una demanda, una necesidad de energía, este glucógeno se degrada, se liberan estas glucosas, ¿sí? Y la célula puede utilizar esa glucosa para obtener ATP. Pero ojo al piojo, porque el glucógeno muscular, si se degrada el glucógeno muscular, estas glucosas pueden ser utilizadas solo por el músculo, ¿sí? O sea que es para consumo propio del músculo. Totalmente distinta es la situación en el hígado. Cuando se degrada el glucógeno hepático, estas glucosas no las consumen las células hepáticas, sino que van a sangre y serán utilizadas por otros tejidos, como puede ser, por ejemplo, el tejido nervioso. ¿Sí? O sea que el hígado reserva glucógeno para tejidos extrahepáticos, no lo consume él. El glucógeno es una reserva energética para tejidos, no para otros tejidos, mientras que el músculo sintetiza el glucógeno y es una reserva energética para consumo propio. Otro hidrato de carbono que también es un homopolisacárido, ramificado pero menos ramificado, y que también tiene función energética, es el almidón. Solo que cambiamos de reino dentro de las eucarias. El almidón es reserva energética en vegetales, ¿sí? Y después tengo dos homopolisacáridos que en realidad ya hemos nombrado, que son la celulosa y la quitina, que tienen función estructural. La celulosa formando las membranas, formando parte de la pared celular de los vegetales, y la quitina formando parte de la pared estructural de fungi, como así también el exoesqueleto de insectos y moluscos. Entonces, esto hasta aquí es lo que tenemos que saber de hidratos de carbono. No se me olviden, miren la clase completa de hidratos de carbono, lean el apunte completo de hidratos de carbono pues, para responder las preguntas que tienen en esta unidad. ¿Dudas de hidratos de carbono, gente? Creo que no. Ok. ¿El resto? No me dice Eve. Bueno.
Entonces, vamos rápidamente a los lípidos. De los lípidos también hablamos algo. Vamos ahí. ¿De cuál hablamos nosotros? Nosotros hemos presentado en sociedad los glicerofosfolípidos. Un glicerofosfolípido. Glicero, porque tiene este alcohol que es el glicerol, este alcohol de 3 átomos de carbono, al que se le une un grupo fosfato y que también se le unen 2 ácidos grasos. Habíamos dicho que el glicerofosfolípido es una molécula anfipática que tiene una zona polar, una cabeza polar y polas no polares o hidrofóbicas, que estas características, esta propiedad anfipática, los hace ideales para formar las membranas biológicas, siendo estas una bicapa fosfolipídica, ¿sí? O sea que estamos dándole una función netamente estructural al glicerofosfolípido. Claro que cuando hablábamos de estas moléculas, también presentamos en sociedad los ácidos grasos. Vimos que los ácidos grasos tienen cadena de longitud variable, es una familia muy grande la de los ácidos grasos. Una de las diferencias es el largo de esas cadenas, que podía ser saturado si siempre hay simples enlaces entre los átomos de carbono, entonces la molécula tiene un eje longitudinal principal, o pueden ser insaturados si hay algún doble enlace entre sus carbonos. Y este doble enlace puede generar este torcimiento, esta pérdida del eje longitudinal mayor, ¿sí? Se dobla la cadena hidrocarbonada. Y habíamos asociado eso con la capacidad de formar estructuras bien empaquetadas, homogéneas, donde hay una interacción muy alta entre estas colas o estas cadenas hidrocarbonadas, que hace que al ser tan ordenadito y compacto tiendan a formar estructuras sólidas a temperatura ambiente, y cuando lo asociábamos con la membrana decíamos que disminuían la fluidez. Por el contrario, si hay ácidos grasos insaturados con ese doblez que tienen a la altura de la doble ligadura, no pueden empaquetarse tan ordenadamente, son más desorganizados. Esto tiende a ser líquido y por eso cuanto mayor cantidad de ácidos grasos insaturados tengamos en las membranas, más fluidos iban a ser. Pero ahí también habíamos nombrado a las grasas como producto de la uniformidad de los ácidos grasos saturados, y a los aceites como producto o como representantes de estas estructuras desorganizadas que son consecuencia de los ácidos grasos insaturados. Por eso tenemos que presentar en sociedad la estructura de estos dos. Ni más ni menos porque, no se olviden, estamos hablando de respiración celular, y antes del corte de 5 minutos dijimos, ¿hay alguna otra molécula combustible aparte de los monosacáridos? Y Rocío dijo, sí, las grasas. Sí, perfecto, tiene razón, las grasas. Tenemos que presentar en sociedad a las grasas y a los aceites. Allí vamos. Cuando hablamos de grasas y de aceites, no hablamos de algo demasiado distinto a lo que vimos. A ver, estamos hablando de glicerolípidos. Glicerolípido. Un glicerol. Yo ya lo vi, el glicerol, es este alcohol de 3 átomos de carbono, al que se le unen ácidos grasos. Lo que tienen aquí esquematizado es en qué consiste esa unión, ¿sí? Se va un oxidrilo entero con un hidrógeno, se forma una molécula de agua, o sea, hay una condensación. Esa condensación tiene el nombre de esterificación, que va a ser. La cosa es que si yo al glicerol le uno un ácido graso, tengo un monoacilglicérido. Mono de 1, acil del ácido graso y glicérido por el alcohol. Ese alcohol puede estar esterificado con 2 ácidos grasos, eso es un diacilglicérido,
y puede tener hasta un tercer ácido graso, y eso es un triacilglicérido. Párense acá, párense en el triacilglicérido. Esperen, voy a poner un marcador de algún color más. Párense acá, como para hacerlo más visible y sencillo, y digamos, ¿qué pasa si los tres ácidos grasos del triacilglicérido son saturados versus si los tres ácidos grasos son insaturados? Los tres ácidos grasos saturados van a tener una alta interacción entre ellos, van a formar estructuras ordenaditas, por eso van a ser sólidos a temperatura ambiente, o sea, vamos a estar hablando de una grasa. En la vereda opuesta, si los tres ácidos grasos fuesen insaturados, esto es bastante desordenado, desempaquetado y se aleja del otro triacilglicérido que tenga al lado. Esto tiende a ser líquido a temperatura ambiente, por lo tanto vamos a estar hablando de un aceite. ¿Sí? O sea que si prevalecen en el glicerolípido, prevalecen los ácidos grasos saturados, eso es una grasa. Si prevalecen los ácidos grasos insaturados, eso es un aceite. En cualquiera de los dos casos, grasa o aceite, esos lípidos son de reserva energética. Si hablo de grasa, reserva energética animal. Si hablo de aceite, reserva energética vegetal. Por eso lo encontramos en las semillas, ¿no? Es la reserva energética para la plántula. Entonces, resumiendo, ¿de qué estamos hablando? De los lípidos. ¿Tengo un monómero característico de los lípidos? Pues no, no hay un monómero. ¿Por qué? Porque los lípidos son un conjunto de moléculas que no tienen nada que ver estructuralmente una con otra, ¿sí? Pero los juntamos dentro de la misma denominación porque comparten esta característica. Son poco o nada solubles en agua. Ahora bien, como estructuralmente son distintos, tengo que estar presentando las distintas familias en sociedad una por una. Por eso presentamos a los ácidos grasos. Dijimos que hay muchos y distintos, depende si son saturados o insaturados, que la cadena puede ser corta o puede ser variable. Por otro lado, fíjense que hasta ahora no hemos hablado de alguna función cuando están sueltitos, cuando están solos, porque en realidad suelen estar asociados a otra molécula. Por ejemplo, asociados a un glicerol. Si los ácidos grasos están asociados a un glicerol, surge la familia de los glicerolípidos. En los glicerolípidos tenemos el glicerol con 1, 2 o 3 ácidos grasos que lo esterifican, formando mono, di y triglicéridos. Son moléculas no polares. Los encontramos en las grasas y los aceites. Son reserva energética a largo plazo. A diferencia de los polisacáridos, esto es reserva energética a largo plazo. Y por otro lado, tienen funciones también de protección mecánica y térmica. ¿Sí? Aíslan térmicamente y mecánicamente. Cada órgano tiene como una telita, ¿sí? Que tiene un componente graso para protección. Los ácidos grasos también pueden estar formando fosfolípidos, pero el fosfolípido tiene glicerol, o sea que es un tipo de glicerolípido. Al menos los fosfolípidos que vemos nosotros. Hay otros que son distintos a esto. Estos glicerofosfolípidos tienen el glicerol, los dos ácidos grasos, el fosfato, y el fosfato a su vez se le une una molécula que por lo general tiene carga. Por eso
Estas moléculas son anfipáticas, tienen una parte polar y una parte no polar, cabeza polar, colas hidrofóbicas. La función es netamente estructural, forman las bicapas fosfolipídicas de las membranas biológicas, la nuclear, la mitocondrial, la cloroplasto, la plasmática, ¿sí? Bien, función estructural. Y el otro lípido que tengo que saber algo pertenece a la familia de los esteroides. Los esteroides son una familia que tienen todos en común esta parte de los 4 ciclos. Dentro de esta familia habíamos dicho que el colesterol lo podíamos encontrar en algunas membranas biológicas y que modificaban la fluidez, ¿sí? A mayor cantidad de colesterol, menor fluidez tendrá la membrana. O sea que a este esquema general le sumo los esteroides. Digo que los esteroides son una familia muy grande que todos tienen en común este conjunto de anillos, que es el ciclopentano, peridrofenantreno, palabra larga, para ganarle el mercado a cualquiera, ¿sí? Son derivados del ciclopentano, peridrofenantreno, son no polares, o sea, son liposolubles. Y dentro de esta familia tengo al colesterol, como así también las hormonas esteroideas, ciertas vitaminas lipídicas y un montón de cosas más. Como también hay un montón de lípidos más que no estamos viendo juntos, pero los pueden ver el día de mañana cuando avancen en química dentro de las carreras y en fisiología, ¿sí? Estos son los lípidos que tenemos que conocer con sus características principales y sus funciones. Con esto se da por terminado lípidos, o sea que también tengo que cerrar lípidos. Vean la clase en su totalidad y saquen la información de los apuntes que tienen en el campo. ¿Dudas de lípidos? Creo que no. Bien. ¿Vamos bien? ¿Cómo llegamos a esto? Bien, Eve, seguimos entonces. ¿Cómo fue que llegamos a esto? Hablar de hidratos de carbono y de lípidos en medio de respiración celular. Porque partimos de esta pregunta, ¿no? Y habíamos resaltado que una molécula combustible, o sea, que tiene alto nivel energético, es aquella que puede oxidarse. Al oxidarse genera coenzimas reducidas que van a ir a cadena respiratoria. En esa cadena respiratoria se genera la fuerza protonmotriz, que es la que va a ser utilizada por la ATP sintetasa para generar ATP. Y la pregunta fue, ¿cuáles son las moléculas combustibles? Uno, los hidratos de carbono, y otras, las grasas, había dicho Rocío. Entonces, ¿puedo relacionar las grasas con esto? ¿Cómo llego de una grasa a cadena respiratoria y fosforilación oxidativa? Sería la pregunta de un momento. Tengo que poder relacionar el metabolismo de los hidratos de carbono, visto ahora, con el metabolismo de los lípidos, porque tengo que llegar a cadena respiratoria. Para eso, vuelvo a presentar este esquemita. Y digo, che, glucosa, glucólisis, piruvato, coenzima reducida. Piruvato, acetil-CoA, coenzima reducida. Acetil-CoA, ciclo de Krebs, coenzimas reducidas. Coenzimas reducidas que van a la cadena respiratoria que genera la fuerza protomotriz para que se fosforile ADP y obtener ATP. Pero fíjense que yo les había censurado, tachado acá arriba.
Y ahí tenemos los ácidos grasos. ¿Qué es lo que me sugiere este dibujito? Este dibujito me dice, mira, el ácido graso lo vas a degradar a acetil-CoA. No lo dice acá, pero les cuento, ese proceso es la beta-oxidación. No tengo que saber los pasos de beta-oxidación, pero el ácido graso se degrada a acetil-CoA, el mismo acetil-CoA que viene de hidrato de carbono. O sea, no dejen escapar el hecho que de acá para abajo, los pasos a seguir son los mismos, parte de glucosa o parte de ácidos grasos. O sea que el ácido graso se convierte en acetil-CoA, en esa conversión se genera coenzima reducida, y el acetil-CoA que proviene del ácido graso ingresa a Krebs generando coenzima reducida, cadena respiratoria, su ruta. ¿Sí? O sea que tengo una conexión, no me sale la palabra, hay una conexión entre el metabolismo de los ácidos grasos y el metabolismo de los monosacáridos. Y tiene que ver con llegar al ciclo de Krebs. ¿Para conectar con qué? Con cadena y fosforilación. Fíjense una cosita. Supónganse un ácido graso de 6 carbonos, chiquito. En ese proceso de degradación del ácido graso, que se llama beta-oxidación, el ácido graso se corta de a 2 átomos de carbono por vez. Cada dúo de átomos de carbono es un acetilo. Ese acetil se une a coenzima A y obtengo acetil-CoA. O sea que si tengo un ácido graso de 6 átomos de carbono, puedo generar 3 acetil-CoA. ¿A dónde van esos acetil-CoA? Al ciclo de Krebs. Tanto en el ciclo de Krebs como en la beta-oxidación se generan NAD reducidos y FAD reducidos. ¿A dónde van? Se tienen que reoxidar. ¿Dónde? En la cadena respiratoria. Y al reoxidarse en la cadena respiratoria, se genera el gradiente electroquímico de protones para que la ATP sintetasa fosforile ADP y se sintetice ATP. ¿Estamos juntos con esto hasta acá? Sí, creo que sí. Bien. ¿El resto? Federico, Victoria, Rocío, el otro Santiago, Eve, Olivia, Galia, Franco. Eve, Sí, vamos a ver. profe. Bien. Por ahora sí. Bien. Sigo entonces. Una cosa quiero llamarles la atención. Fíjense que el ácido graso se oxida a acetil-CoA y el acetil-CoA ingresa a Krebs. La combustión o degradación de un ácido graso sí o sí necesita oxígeno. ¿Sí? No es como el monosacárido que se puede degradar fermentativamente y obtener solo 2 ATP en ausencia de oxígeno si la molécula es, si el individuo o la célula es facultativa. La combustión, la degradación de un ácido graso, es decir, la posibilidad de obtener energía partiendo de un ácido graso es aeróbica. Necesita de oxígeno sí o sí. ¿Sí? Por eso dicen que para eliminar grasas o bajar los depósitos grasos hay que hacer ejercicio aeróbico. Movilizo la grasa y la degrado en presencia de oxígeno. Bien. Miro con cariño este esquema
no me asusto y digo, a ver, ¿qué me está queriendo decir? Acá tengo proteínas, polisacáridos, lípidos. Acá tengo el pirúvico, acetil-CoA, Krebs, transporte de electrones, ATP. Ah, momento, esta zona central en realidad es lo que acabamos de ver hasta ahora, ¿no? Un monosacárido, como por ejemplo la glucosa, se degrada a ácido pirúvico. El ácido pirúvico me da acetil-CoA, el acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs, se alimenta el transporte de electrones que va a reducir oxígeno a agua y se libera energía como para fosforilar ADP, es decir, como para realizar la fosforilación oxidativa. Si degrado este monosacárido, voy a obtener ATPs, voy a obtener agua y voy a obtener dióxido de carbono como producto. Hasta acá, en realidad, nada nuevo. ¿Qué me agrega en cuanto a hidratos de carbono? Bueno, lo que me está diciendo es, este monosacárido, viene de algún lado, por ejemplo, de un polisacárido. Ok, bien. Puedo tener, por ejemplo, el glucógeno que se degradó, libera glucosa y esa glucosa ingresa a mi célula nerviosa, supónganse, y se la oxida para obtener ATP y que la célula nerviosa pueda hacer su trabajo. Listo. Bien. ¿Qué más me dice este esquema? Me dice, mira, un lípido, como un triacilglicérido, lo puedes degradar a ácidos grasos y glicerol. Una cosa que no está acá, pero se las agrego yo. El glicerol puede ingresar acá a glucólisis, transformarse en pirúvico y seguir su ruta. Y el ácido graso, como vimos recién, puede transformarse en acetil-CoA, o puede degradarse, mejor dicho, acetil-CoA. Acetil-CoA, Krebs, transporte de electrones, fosforilación oxidativa, sigo igual. El catabolismo de los hidratos de carbono, la degradación de los hidratos de carbono, se relaciona con la degradación de los lípidos y tienen 100% en común el Krebs, el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Con las proteínas estaría pasando algo similar. Las proteínas son degradadas a aminoácidos. Esos aminoácidos les sacamos el grupo amino y si le saco lo que tiene nitrógeno del aminoácido me queda un esqueleto carbonado que puedo transformar en acetil-CoA o en algún intermediario del ciclo de Krebs. Una vez que estoy aquí, ciclo de Krebs, transporte de electrones, fosforilación oxidativa, es exactamente lo mismo. O sea que la degradación de polisacáridos está relacionada con la de lípidos y está relacionada con la de proteínas. Catabólicamente puedo relacionar, a los tres. ¿Sí? El catabolismo de los tres está relacionado a la altura del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es un nudo metabólico porque están alimentándose de esqueletos carbonados que provienen de cualquiera de estos tres tipos de biomoléculas. Pero no solo eso, sino que a su vez está relacionado con las vías anabólicas o de síntesis de estas biomoléculas. Fíjense que hay un festival de flechas y la mitad del festival son flechas que suben hacia lípidos o hacia polisacáridos o hacia proteínas. Este esquema me dice que, por ejemplo, puedo sacar acetil-CoA de acá para generar ácidos grasos y si tengo glicerol, genero un triacilglicérido. Esto es anabolismo, síntesis de lípidos. Obviamente que para eso necesito ATP. También, llegado el caso, podría sacar acetil-CoA o metabolitos del Krebs
para, sumándoles nitrógeno, formar aminoácidos, y si tengo aminoácidos, por sintetizar proteínas. Esto es anabolismo de proteínas. ¿Los abandoné en el camino o vamos bien? No, va bien. Bien. Fíjense algo que está bien pintado con amarillo acá. El pirúvico se transforma en acetil-CoA, pero el acetil-CoA no se transforma en pirúvico. Esto quiere decir que no es totalmente reversible esto y no voy a poder sintetizar libremente monosacáridos. ¿Sí? Van a ver el día de mañana que en las células hepáticas sí hay síntesis de glucosa, pero son prácticamente las únicas que sintetizan glucosa. Y es lógico, somos heterótrofos, tenemos que incorporar la materia orgánica como tal. ¿Sí? O sea que no puedo sacar esqueletos de lípidos y de proteínas libremente para generar monosacáridos, no, tengo este impedimento. ¿Sí? Solo el hígado va a poder hacer ciertos rebusques como para algo de glucosa sintetizar a partir de ciertas moléculas. El otro tema a saber es que no todos los aminoácidos pueden ser sintetizados por los animales. Hay aminoácidos que son esenciales. Eso quiere decir que hay aminoácidos que yo no puedo fabricar, entonces los tengo que incorporar con el alimento. ¿Sí? También hay ácidos grasos esenciales. No los podemos fabricar los animales, los vamos a tener que incorporar con el alimento. Entonces, hay ácidos grasos esenciales, hay aminoácidos esenciales. No tenemos la posibilidad de sintetizar hidratos de carbono. Somos heterótrofos, no debiera sorprendernos. ¿Esto se entendió? Sí, pero Ok. Lo otro que quiero que razonen, por ahí la parte de proteínas no nos vamos a meter mucho, pero una cosita que quiero que sigamos es la siguiente. Supónganse que tengo una ingesta de hidrato de carbono alto. El hidrato de carbono llega a mis células. Lo primero que hace la célula es atender a la necesidad de energía. ¿Sí? Entonces degrada ese hidrato de carbono para obtener ATP. Claro, obtener ATP implica energizarse, no transformarse en una bolsa de ATP. No se olviden que somos homeostáticos. Si la célula está energizada, tiene buena cantidad de ATP y sigue la oferta de monosacáridos, bueno, pues puede reservarlos para cuando haya falta de los mismos. Entonces, polimerizo esos monosacáridos y los guardo como un polisacárido de reserva, por ejemplo, glucógeno. ¿Qué pasa si la oferta de monosacáridos continúa? Pues entonces puedo sacar, sin temor a que la célula sufra, esta célula puede distraer o sustraer acetil-CoA de aquí, sintetizar ácidos grasos. Saca esqueleto de 3 átomos de carbono de glucólisis, sintetiza glicerol. Tengo glicerol y ácidos grasos, sintetizo ATP. ¿Sí? O sea que sintetizo ATP, dije. ¡Oh, borren! Va de nuevo. Tengo glicerol, tengo ácidos grasos, sintetizo lípidos con consumo de ATP. Fíjense que lo que estamos viendo es el monosacárido puede ir a lípido, ¿sí? De hecho es lo que ocurre. Si nos vamos de mambo con los postres, vamos a aumentar el depósito lipídico. Miren esto con cariño, porque no solamente me está hablando de respiración celular, de glucólisis, CREAS, transporte de electrones, fluorescencia oxidativa, sino que me está hablando de relacionar catabolismo y anabolismo, me está hablando de pensar en la homeostasis, porque en cuanto degrado y energizo, promuevo síntesis.
y la síntesis es anergónica, entonces baja la cantidad de ATP y entonces voy a volver a promover degradación, catabolismo, que es exergónico, para generar ATP y quede ATP disponible para procesos energónicos y se disparan las síntesis. ¿Sí? Somos homeostáticos y esto a su vez lo puedo relacionar con enzimas. Todo esto se regula enzimáticamente. Y el ATP puede ser efector alostérico positivo de enzimas que promuevan la síntesis, efector alostérico negativo de enzimas que promuevan la degradación. Todo tiene que empezar a cerrarse y a relacionarse, ¿sí? Bien. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Inquietudes? ¿Cosas que quieren que repitamos, que reafirmemos, que repasemos? Profe, Dime. una vez usando proteínas o lípidos, el actor final va a ser el oxígeno. Sí. Hay, en realidad sería un mito. Con los lípidos sí, salvo que me hables del glicerol, ¿no? Pero hablemos donde están la mayor cantidad de átomos de carbono. Con los lípidos sí, porque vamos a los ácidos grasos que te dan acetil-CoA y de acá vas para abajo cadena respiratoria con oxígeno. Los aminoácidos, hay algunos que te dan ácido pirúvico, con lo cual podrías ir a fermentación, pero si no, mayoritariamente venís a cadena respiratoria. Pero ojo, 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 gente, hago una aclaración muy importante. Si hablamos de transporte de electrones y fosforilación oxidativa, o sea, si estamos pensando en obtener ATP y por lo tanto estamos pensando en degradar una molécula combustible, vamos a organizar estas moléculas desde el punto de vista energético. Está bien, ahí, bien tu pregunta, Santiago, porque me hizo acordar de este detalle que no lo había dicho. Los o las moléculas más energéticamente ricas, digamos, las del mayor nivel energético, son los lípidos. ¿Sí? Son los que mayor cantidad de ATP me rinden. En segundo lugar, vienen los polisacáridos, los hidratos de carbono. Me rinden mucha energía, pero no tanto como los lípidos. Y en tercer lugar, pero bastante lejos de estos dos, energéticamente hablando, vendrían los aminoácidos o las proteínas. Tenemos ejemplos de la naturaleza como la ovoalbúmina de proteínas que tienen función energética. La ovoalbúmina puede ser una fuente de energía para el embrión que se desarrolle dentro de ese huevo. Pero después, si seguimos hablando de los animales, no me degraden proteínas en gran cantidad para llegar a formar ATP en condiciones fisiológicas normales. Cuando un animal degrada proteínas para obtener energía, para obtener ATP, cuando degrada en forma sostenida proteínas para obtener ATP, es porque le faltan los lípidos y los polisacáridos. Estamos hablando de una situación no fisiológica. Ese animal está en un requerimiento alimenticio severo. ¿Sí? Estamos hablando de una persona desnutrida o un animal cualquiera desnutrido. ¿Sí? Generalmente lo de las proteínas es degrado y saco y renuevo mi pool de aminoácidos. Y algún que otro poquito de aminoácidos viene derecho a generar ATP. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? O sea, no degraden las proteínas en los pacientes. No piensen que los pacientes de ustedes están degradando proteínas para obtener ATP. Porque si esto pasa, está en problemas nutricionales. ¿Está?
es muy bajita la proporción de aminoácidos que realmente se degradan totalmente de dióxido de carbono y agua para obtener ATP. Generalmente la degradación de la proteína y meter el esqueleto carbonado en el Krebs es para renovar el pool de los aminoácidos, siempre hablando de los no esenciales, de esos aminoácidos que podemos sintetizar. ¿Sí? Después, si queremos obtener ATP de lípidos, sí o sí va a ser con oxígeno, y si queremos obtener ATP de monosacáridos, que tengamos que saber nosotros, va a ser con oxígeno si es respiración celular aeróbica, o una vez obtenido el ácido pirúvico, fermentación si estamos en condiciones de anaerobiosis. ¿Vamos con esto, gente? ¿Quedó, Santiago? No sé si contesté tu pregunta o... Sí, sí. Bien. Gente, ¿dudas de esto? Creo que no me olvidé nada lo que quería decirles. ¿Ninguna duda, Eve? Bien. Van a tener acá algunos otros links en el PowerPoint. Lo buscan en el Drive. Ya los tienen en el Drive, en realidad, ya se los subí. Después de la clase del otro día. Jóvenes. Aparte de esto, de este PowerPoint, en el Drive también les dejé este. Compartir. Acá. Este es un PowerPoint que en realidad es más tipo un apunte. Se los dejo por si les sirve. Tienen bastante información en el campus con el material que tienen allí, pero por las dudas les dejo esto también, que tiene sus links. Y la idea sería, porque hoy es jueves 15, ya tienen abierto y disponible la unidad de fotosíntesis en el campus. El lunes 19 empezaríamos con fotosíntesis junto